Teología, fe griega o emuná hebrea, Yeshua el Mesías hebreo y Jesús el Cristo griego. Excelente planteamiento. Tocas el núcleo de una de las discusiones teológicas más importantes de las últimas décadas, especialmente en círculos de raíces hebreas, judaísmo mesiánico y estudios bíblicos que buscan una contextualización histórica más precisa. Vamos a desglosar y comparar estos conceptos de manera clara. La distinción que propones se basa en la idea de que la fe bíblica, originalmente hebrea, fue reinterpretada a través de una lente filosófica griega a medida que se extendía por el Imperio Romano. Esto habría cambiado no solo la terminología, sino también la esencia de conceptos clave. 1. Fe griega, pistis o teología versus emuná hebrea. Esta es la base de toda la discusión. Emuná hebrea. Significado. La palabra emuná no se traduce bien como fe, en el sentido moderno. Su raíz es amán, de donde viene amén. Significa firmeza, fidelidad, confianza, lealtad y constancia. Naturaleza. Es una fe activa y relacional. No es primariamente un acuerdo intelectual con un conjunto de doctrinas. Es confiar en Dios y actuar en consecuencia. Es la fidelidad que una persona tiene hacia Dios, basada en la fidelidad que Dios ha demostrado. Enfoque. Se centra en la acción y la relación. La emuná se demuestra a través de la obediencia y la forma de vida. El halajá, o el caminar, se cree en Dios. No solo se cree que Dios existe. Ejemplo bíblico. Abraham. Su emuná le fue contada por justicia. Génesis 15:6. No fue porque recitara un credo, sino porque confió en la promesa de Dios y actuó, dejando su tierra y estando dispuesto a sacrificar a su hijo. Su fe era su fidelidad en acción. Fe griega, pistis o teología. Significado. En el contexto de la filosofía griega, Platón, Aristóteles, el conocimiento y la verdad se alcanzan a través de la razón y el intelecto. Pistis, fe, era a menudo visto como una forma inferior de conocimiento, una opinión sin prueba lógica. Naturaleza, cuando el cristianismo se helenizó, el concepto de fe se desplazó hacia el asentimiento intelectual a una serie de proposiciones teológicas correctas. La fe se convirtió en creer que ciertas afirmaciones de Dios son verdaderas. Enfoque. Se centra en la doctrina y la teología sistemática. El objetivo es definir a Dios en términos abstractos y filosóficos: omnipotente, omnisciente, omnipresente, la naturaleza de la Trinidad, etc. Es una teología, del griego theos plus logos, el estudio o la razón sobre Dios. Ejemplo histórico: los grandes credos ecuménicos, credo niceno, credo de los apóstoles, son declaraciones doctrinales precisas, diseñadas para definir la fe correcta, ortodoxia, en términos filosóficos y teológicos para combatir herejías. Tabla de comparación. Característica: mentalidad hebrea, emuná. Naturaleza: relacional, activa y basada en la confianza. Enfoque: la acción, la obediencia, la fidelidad. Verbo clave: confiar, obedecer, caminar. Pregunta central: ¿en quién confías y cómo vives? Fundamento: la historia de los actos de Dios. Característica: mentalidad griega, fe, pistis. Naturaleza: intelectual, abstracta y basada en la doctrina. Enfoque: el conocimiento, la creencia, la ortodoxia. Verbo clave: creer, saber, definir. Pregunta central: ¿qué crees que es verdad? Fundamento: la lógica y la filosofía sobre la naturaleza de Dios. Ejemplo histórico: los grandes credos ecuménicos, credo niceno, credo de los apóstoles, son declaraciones doctrinales precisas, diseñadas para definir la fe correcta, ortodoxia, en términos filosóficos y teológicos para combatir herejías. 2. Yeshua el Mesías hebreo versus Jesús el Cristo griego. Esta es la aplicación de la dicotomía anterior a la figura central de la fe. Yeshua el Mesías hebreo. El nombre:
Yeshua es un nombre hebreo real que significa salvación o Yahvé salva. Lo conecta directamente con su pueblo, su lengua y su cultura. El título, Mesías, Mashiach, es un título hebreo que significa ungido. En el contexto del Tanaj, Antiguo Testamento, se refería a un rey, sacerdote o profeta elegido por Dios para una tarea específica. Las expectativas mesiánicas judías del primer siglo se centraban en un descendiente del rey David que liberaría a Israel de la opresión romana, reuniría a los exiliados, restauraría el reino de David y reinaría con justicia, haría que todas las naciones reconocieran al Dios de Israel. El contexto. Se le ve como un rabino judío del primer siglo que vivió una vida de obediencia a la Torá, enseñó dentro del marco del judaísmo de su tiempo y cumplió las profecías hebreas. Su mensaje era el Evangelio del Reino, un concepto eminentemente judío y terrenal. Jesús el Cristo griego. El nombre. Jesús es la forma latinizada del griego Jesús, que es la transliteración de Yeshua. Aunque es una traducción, con el tiempo se disoció de sus raíces hebreas. El título, Cristo, Christos es la traducción griega directa de Mashiach, ungido. Sin embargo, fuera del contexto judío, el título perdió gran parte de su significado original. Para el mundo greco-romano, Cristo se convirtió en un segundo nombre en lugar de un título con implicaciones reales y políticas. La pregunta dejó de ser ¿es él el rey prometido a Israel?, sino ¿qué es su naturaleza o sustancia? ¿Usía? ¿Es coeterno con el Padre? ¿Es homousios, de la misma sustancia? ¿Cómo se relacionan su divinidad y su humanidad? El contexto. La figura de Jesús fue reinterpretada usando categorías de la filosofía griega, se enfatizó su divinidad universal a menudo a expensas de su identidad judía particular. Se le presentó como el fundador de una nueva religión, el cristianismo, que reemplazaba al judaísmo en lugar del cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Conclusión y síntesis. La perspectiva que planteas argumenta que el cristianismo tradicional ha adorado a un Jesús el Cristo griego, una figura teológica, abstracta y universal, divorciada de su contexto judío, de la Torá y de las promesas nacionales a Israel. ¿Es esta dicotomía totalmente justa? A favor, es innegable que hubo un proceso de helenización. Los primeros concilios de la Iglesia usaron la filosofía griega para formular la doctrina cristiana. Mucho del cristianismo posterior desarrolló una teología de reemplazo. La Iglesia reemplaza a Israel, y se volvió antijudío, perdiendo de vista las raíces hebreas de su fe. El redescubrimiento del contexto judío de Yeshua ha enriquecido enormemente la comprensión bíblica. Contra, o con matices, el Nuevo Testamento mismo está escrito en griego koiné. Los apóstoles, especialmente Pablo, ya comenzaron el proceso de explicar al Mesías judío a una audiencia gentil, usando conceptos que pudieran entender, como Hechos 17 en el Areópago. No es necesariamente una corrupción, sino una traducción cultural. La teología patrística, aunque usó herramientas griegas, luchaba por ser fiel al testimonio bíblico. En resumen, la distinción entre emuná y Yeshua hebreo, y fe y Jesús griego, es una herramienta muy poderosa para entender la evolución histórica del pensamiento cristiano y para recuperar una dimensión fundamental de la fe que a menudo se ha perdido, su profundo y esencial carácter hebreo.